11 al 19. Gálatas 1, del 11 al 19. Leeré el primer versículo, desde el 10 y 11. Pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, mi Señor, porque eres bueno para con nosotros. Y nos das un evangelio, mi Señor, que no viene de hombres, sino de tu propia palabra, mi Señor, de tu propia boca. Gracias porque nos salvas, no por obras que nosotros hagamos, sino por la gracia, por medio de tu Hijo, y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las últimas veces que he estado predicando, iniciamos un libro de las epístolas de Pablo, el libro de Gálatas. Vimos hace tiempo que Gálatas era un libro un tanto especial, porque en su contenido había algo interesante. Era Pablo peleando contra los judaizantes que estaban invadiendo Galacia. Galacia, siendo una provincia gentil, no siendo judía, estaban acostumbrados a los rituales, a seguir una salvación por obras. Y cuando vino Pablo y les predicó la gracia, ellos quedaron como deseosos de hacer cosas para ganar su salvación. Fue aquí cuando entraron los judaizantes y empezaron a instruirles que debían seguir ritos y rituales de la ley para poder llegar a ser salvos, haciendo así que fuera menos el sacrificio de Cristo, siendo el sacrificio de Cristo más tus obras, más lo que puedes hacer, más lo que estás dejando de hacer, más lo que comes, lo que no comes, lo que haces o que no haces. Entonces, Pablo, al darse cuenta que estaba viendo esta situación en Galacia, tuvo que mandarles una carta especial y una carta peculiar, porque si recuerden, todos los evangelios primero Pablo tenía algo bueno que decirles antes de empezarles a dar otras cosas, pero en este de Gálatas no fue así. Empezó defendiendo su apostolado, dando una doxología y vámonos recio a regañarlos, porque de haber sido predicados en la verdad habían vuelto a la atadura del judaísmo. El versículo 11 y el 10 vienen juntos, pero la última vez que prediqué aquí me quedé en el 10. Ahora vemos el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto? Pablo nos empieza a contar su testimonio del 11 en adelante. Pero ¿por qué debía contar su testimonio? ¿No era ya conocido por todo el lugar que aquel que perseguía a la iglesia ahora estaba testificando y hablando del hombre que tanto perseguía? Pues déjenme decirles que muchos de los que venían de Galacia o a Galacia, de los judaizantes, empezaron a decir que Pablo ya no estaba enseñando salvación por gracia, por medio de Jesucristo, que Pablo estaba enseñando que deberíamos ser salvos por gracia, por Cristo, más la ley. O muchos otros decían, no es cierto, Pablo ya no está enseñando eso, Pablo ya se dio cuenta que lo que había dicho era una mentira, que ahora nosotros debemos sujetarnos a la ley, o que él estaba equivocado y ya está creyendo como el mensaje que nosotros les damos. Así que Pablo de inmediato, para que vieran los Gálatas que no era así, tuvo que contarles su testimonio desde cuando perseguía a la iglesia hasta cuando fue salvado de una manera maravillosa, contando así por completo toda su vida y cómo este gran mensaje afectó su vida entera. El versículo 11 dice que su predicación no agrada a hombres, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué?
Pablo en anteriores versículos nos estaba diciendo que si lo que decía era de hombres, iba a agradar a los hombres. Mas si lo que decía era de Dios, iba a desagradar a los hombres. No se puede agradar a Dios y a los hombres. No podemos ni quedarnos en un punto medio, ni ser de uno e intentar agradar a otros. Nada. O es frío o caliente. O es de Dios o es del mundo. Y este versículo nos empieza a dar esa idea. El versículo 12 dice: pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Como ustedes ya saben, Pablo era un hombre muy estudiado, era un fariseo de fariseos. Era alguien que había pasado toda su niñez, toda su adultez estudiando la palabra de Dios, llegando a un punto en que solo podía predicar de la palabra de Dios, que todo lo que había aprendido, Cristo tuvo que hacérselo, vamos a decir, alinearlo con lo que ya había sido enseñado, para que Pablo viera que todo lo que se le había sido enseñado en el judaísmo era un tipo de Cristo, o era una señal para que pudiera ver a Cristo más fácilmente. Pero los judíos, por enfocarse más en lo que hacían o lo que dejaban de hacer, o quién hacía más, quién hacía menos, o lo que los hombres decían, la tradición judía, dejaron de ver por qué Dios estaba haciendo todo lo que estaba diciéndoles, por qué Dios les mandaba todo. Todos los sacrificios eran un tipo de Cristo, una señal de que un cordero perfecto, un sacrificio perfecto, un Mesías iba a venir a pagar por cada uno de nuestros pecados. Toda la ley debía apuntar a Cristo, pero el pecado de los hombres hizo que la ley nada más nos hiciera ver nuestros pecados o nos quitara de la vista lo que verdaderamente era importante, que era el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, aquellos mismos que le dijeron: Hosana, hijo de David, tiempo después le estaban diciendo: crucifícale. El versículo 12 desarrolla una idea guiándonos de cómo Pablo recibió el Evangelio por parte de Jesucristo mismo. Aunque Pablo haya intentado huir de su llamamiento eficaz de Dios, o haya querido destruir al mensaje de Dios y a todo este camino, a toda la iglesia, le fue imposible, porque el llamamiento de Dios no puede ser evitado o cambiado. Cristo tuvo que confrontarlo frente a él, cara a cara, diciéndole que dejara de resistirse, que es difícil pelear contra quien que le está llamando. Y este llamamiento se encontraba dentro de él. Esto lo podemos ver en Hechos 9, si alguien no lo ha visto. Vayamos para allá, solo para que vean. Hechos 9, 4 y 5. Todo el capítulo 9 es el testimonio de Pablo, de cómo fue convertido y fue cambiado de Saulo a Pablo. Pero en especial el versículo 4 y 5 nos muestra las palabras de Cristo. Y el 6 nos da las instrucciones específicas que recibió. Y dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este era Cristo, obviamente. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces, pongámoslo más simple, como golpes. Es difícil luchar contra quien te está llamando. El llamamiento de Pablo lo podemos ver más adelante y vamos a verlo en otro versículo, que fue desde el vientre de su madre. Fue desde antes de que él estuviera consciente. Esto lo podemos ver en el versículo 15, creo, pero lo veremos más adelante. Mucha gente intentó desprestigiar lo que Pablo decía. Vimos antes que unos decían que se había arrepentido de lo que predicaba o que empezó a predicar otras cosas.
Pero lo que él estaba predicando no era un mensaje hecho por hombres, como se creía en la cultura griega o como se creía en el judaísmo. Porque a pesar de que el judaísmo venía directamente de Dios, ellos empezaron a dejar de lado lo que Dios había dicho para enfocarse más en lo que decían los hombres, en las tradiciones de hombres, en lo que enseñaban los rabís, en vez de estudiar la palabra de Dios y discernir lo que les estaba diciendo. Aquí Pablo nos está diciendo que él recibió su evangelio directamente de Cristo, por su misma boca, diciéndole lo que debía de hacer. Y más adelante, como les dijo, vamos a ver cómo Dios le dio unas instrucciones y le enseñó directamente. Cristo Jesús fue quien personalmente le compartió el evangelio a Pablo. No solo apareció frente a él, sino que estuvo enseñándole durante 3 años. Y esto lo vemos en el versículo 19, si mal no recuerdo, 18. Pero sigamos en el versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo sigue hablando de su testimonio, porque tal vez a los Gálatas ya lo habían olvidado, o tal vez no recordaban bien quién era Pablo. Pero ¿quién era Pablo? Pablo era un asesino, un fariseo, una persona de alto rango, quien por puro odio a la iglesia, porque enseñaban a lo que él pensaba que eran herejías, pidió cartas a los principales, a las autoridades de ese tiempo, para poder salir de su hogar, Jerusalén, e ir a otros estados, a otros lugares persiguiendo a la iglesia, a todo aquel que decía que Cristo era Dios. Este era Pablo. Tal vez los Gálatas habían olvidado cómo asolaba la iglesia. Tal vez olvidaron cómo arrestó un montón de cristianos y los aventó en el circo romano. ¿Quién sabe? Pero él les está diciendo que recuerden que él era alguien que odiaba a la iglesia, que en conducta era intachable, que en carácter era irreprensible. Pero el poder de Dios le transformó, cambiándolo drásticamente, para que él pudiera cumplir el propósito de Dios, siendo un instrumento de edificación para toda la iglesia, llevando el evangelio de Cristo a todo el imperio romano y a todo el mundo conocido en general. En la primera parte del versículo 13 nos habla acerca de su conducta en el judaísmo. ¿A qué se refiere esto? A cómo él tenía un gran celo por su religión, su religiosidad, ya que eso era lo que buscaba, agradar a sus principales o a otras personas con sus acciones. Él no buscaba agradar a Dios, él buscaba agradar a otros hombres, asesinando así miles de cristianos y a todos los que decían que Cristo era Dios. Él buscaba agradar a, los fariseos que tanto decían que Jesús era un blasfemo, a todos los que pensaban que la iglesia era un obstáculo, a todos los que pensaban que Jesucristo no era Dios. Pero él, a pesar de que pensaba que agradaba a Dios, no era así. Bien nos dice el profeta Isaías, y esto era lo que se estaba viviendo en ese entonces en el judaísmo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Lamentablemente esta situación se está viviendo hoy en nuestros días. La gente ya no busca agradar a Dios, busca agradar a los hermanos de la iglesia, a los pastores, a los demás, y no buscan agradar completamente a Dios. La segunda parte del versículo 13 nos dice que perseguía en gran manera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él solo pensaba una cosa: destruir la iglesia, matar a todo creyente de Cristo que profesara que Cristo era aquel Mesías que había de venir. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, pensaba que estaba haciendo lo correcto.
así como muchos en nuestros días piensan que por agradar a los hombres están agradando a Dios, pero no es así. Pero no solo eso, sino que él era sobresaliente. La palabra griega usada para aventajar o sobresalir se traduce como dar brazadas, como si de una carrera se tratase, como si de un concurso de natación o atletismo se tratase. Él estaba viendo a la iglesia nada más como un obstáculo temporal, algo que él podía saltar. Y él, viendo hacia atrás a todos sus contemporáneos judíos, a todos los fariseos, él podía ver que estaba más adelante que ellos, que a sus ojos él era superior a todos ellos. Aparte de que era un asesino, podemos ver que en parte era un orgulloso, que estaba orgulloso de lo que estaba haciendo como asesino. En este mismo versículo podemos ver cómo Pablo decía que era mucho mejor que otros, que cuidando más las tradiciones que se llevaban de generación en generación y generación tras generación, gracias, se volvían más estrictas, buscando agradar a otros hombres y alzarse el cuello en las sinagogas, diciendo: yo nunca he robado, yo nunca he dejado de dar el diezmo, yo nunca he hecho esto, cuando por dentro su corazón estaba lleno de fornicación, estaba lleno de pecados inimaginables, todo por ser vistos, por ser el foco de atención. Los judíos dejaron de interpretar la palabra de Dios para buscar agradar a los hombres. Y es lo que estamos viviendo hoy en día también. Las iglesias ya no buscan escudriñar las escrituras, ya solo buscan escuchar a los pastores. Lo que el pastor dice es lo que se hace, lo que el pastor enseña es la verdad. ¿Dónde quedó aquella iglesia de Berea que escudriñaba las escrituras para ver si lo que decía Pablo y todos los apóstoles era la verdad? Lamentablemente, todos ellos prefirieron la comodidad, prefirieron dejar de pensar y ser ovejas que solo se dejan guiar por quien está enfrente y no siendo guiadas por Dios, lamentablemente. Versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. Quiero que paremos en este versículo un poco, porque es algo importante. Porque cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nosotros comprendemos que la salvación no es algo que viene de nosotros, es algo que viene por Dios. Y esto no fue en un momento determinado, sino desde antes de la fundación del mundo. Dios tuvo un plan perfecto para que en el momento preciso, como dice aquí Pablo, fuéramos salvos. Dios sabía exactamente la fecha, hora y minuto en que íbamos a ser salvos. Siendo así que nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres, desde mucho antes que eso, como dije, la fundación del mundo. Pero aún, si se fijan aquí, muchos están hablando del del aborto hoy en día. Pero aquí se nos dice que Dios nos aparta desde el vientre de nuestras madres. Desde aún que nosotros estemos conscientes, ya Dios nos escogió para ser salvos. Esto es algo importante, esto es un punto que se podría usar contra los que creen en el aborto, porque lamentablemente en muchas de las iglesias carismáticas ya se está empezando a predicar a favor de estas doctrinas. Dios nos separó antes de la fundación del mundo, antes de que siquiera estuviéramos conscientes, antes de que existiéramos. Y nos llamó por gracia, no porque nosotros le hubiéramos agradado o no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino simplemente por su gracia,
porque Dios dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. La salvación no es del que corre ni del que se esfuerza, sino por gracia de Dios. Versículo 16. Me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida, con carne o sangre. En el versículo 16 podemos ver cómo Pablo nos dice que cuando le pareció el momento preciso a Dios, cuando él quiso que Pablo entendiera el mensaje de salvación, fue cuando él personalmente le quitó la venda de los ojos y apareció frente a él. En el momento preciso, Dios nos quita la venda para que podamos entender la salvación. En mi caso, muchos de ustedes saben, soy hijo de pastor y vez tras vez escuché en escuelitas dominicales, en escuelitas de verano, en campamentos: Jesucristo es Dios, Jesucristo murió en la cruz por ti, Jesús es el único camino a salvación. Me lo decían una y otra vez, pero fue hasta cuando Dios le plació darme a entender eso, cuando de repente fue como que, ya entiendo, Cristo murió en la cruz por mí porque sin Él yo no podía ser salvo. No es por algo que yo pueda hacer, porque yo estaba empezando a creer que la salvación era por lo que yo podía hacer, o porque yo era hijo de pastor. No es por eso, es solamente por Cristo. Cristo es el único que puede dar la salvación, no por obras, no por lo que tú hagas o quien seas, solo Cristo. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto es importante, porque aquí Pablo les está derrocando el argumento a los que estaban predicando en contra de él, que él predicaba cosa de hombres, porque aquí podemos ver que cuando él fue salvo, él no le preguntó a nadie qué debería hacer. El siguiente versículo habla más de eso. Muchos decían que Pablo había ido a Jerusalén y Pedro le había enseñado, y lo que Pedro decía, él era lo que decía. Pero en los siguientes versículos vemos que Pablo ni siquiera había visto a Pedro en ese entonces. Pablo tardó mucho tiempo para poder ver a Pedro y poder aprender de él, si es que aprendió algo. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí podemos ver que Pablo no fue a Jerusalén de inmediato. Pablo fue salvo, fue a Damasco a que recibiera de nuevo la vista, y de ahí se fue otra vez a otro lugar, a Arabia. ¿Y qué hizo en Arabia por 3 años? Se preguntarán. Pues ahí fue donde cara a cara vio a Cristo, y Cristo le enseñó todo lo que debía aprender. Porque si vemos en la cena del Señor, Él no dice, yo investigué que esto se hizo cuando Cristo dio la cena, la última cena, la Santa Cena. No. Pablo mismo dice ahí, yo recibí del Señor. ¿No me cree? Vamos a 1 Corintios 11. Es un pasaje que tenemos bien conocido porque lo leemos cada cena del Señor. Creo que es segunda, discúlpenme. ¿Sí es primera? 23. Gracias. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y ya conocemos el resto. Aquí Pablo mismo nos dice que recibió del Señor. Jesucristo mismo, cuando Él estaba en Arabia,
vamos a decirlo así, se sentó junto a él y le enseñó todo lo que había pasado, cómo toda la ley conducía a Cristo, cómo debía interpretar las señales del fin, cómo debería interpretar todo lo que se había dicho y cómo todo conducía a Cristo. Este proceso le tomó a Pablo 3 años. Después de esto, regresó a Damasco. Después subió a Jerusalén. ¿Por qué subió? Porque Jerusalén estaba en un monte. Pero ahí estuvo buscando a los apóstoles. Estuvo buscando en especial a Pedro, porque era, digámoslo así, el líder de la iglesia primitiva. Pero si vemos en el versículo 19, no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo estuvo en Jerusalén esperando a Pedro por 15 días, pero Pedro no estaba. Ahí estuvo esperando 15 días y no vio a ninguno de los otros apóstoles. No vio a Juan, no vio a todos los demás, Mateo, no vio a todos los otros apóstoles, solo a Santiago, el hermano del Señor. ¿Y quién es Jacobo? Santiago, ya lo dije, quien posteriormente escribiría la carta de Santiago. Así que con esto Pablo ya estaba diciendo, si ustedes creían que yo le pregunté a Pedro todo lo que yo sé, no, yo ni siquiera vi a Pedro en el momento en que fui salvo. Pablo fue a consultar a todos los apóstoles después de que estuvo en Arabia para ver cómo aplicar sus años de enseñanza y todo lo que Jesús le había enseñado. Ver qué podía hacer con esto que le habían enseñado. Y no recibió instrucción alguna por parte de Pedro, sino que pasado estos 15 días, él regresó a su iglesia local, donde estuvo ahí un tiempo y después fue enviado como misionero a todos los gentiles. Con esto podríamos decir que Pablo no fue influenciado en nada por Pedro, ya que nunca tuvo ningún contacto con él. El único contacto que tuvo con algún otro apóstol fue con Jacobo. De ahí en más, solo con Cristo. Como conclusión, Pablo no fue llamado o elegido por algún hombre, sino que Dios mismo le eligió y lo puso como apóstol a los gentiles. Y por más que quiso evitar o intentar exterminar a la iglesia de Dios, o tal vez evitar su llamado, no pudo hacer nada, ya que el llamado de Dios no puede ser cambiado, no puede ser evitado, porque lo que Dios dice no puede ser cambiado. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar con bien. Gracias, mi Señor, porque tú nos permitiste ser salvos, mi Señor. Tú quisiste que fuéramos salvos en un momento preciso y nos llamaste a salvación. Nos hiciste comprender la salvación a pesar de que a muchos de nosotros se nos fue dicha una y otra vez. Gracias porque eres bueno para con nosotros y por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.